Así es que, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Les parece bien? Padre bendito, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de mis amados hermanos, cada uno de nuestros consiervos, Señor, también, a los cuales, Señor, te pedimos que nos sigas guardando y que este tiempo, Señor, de enseñanza sea grabada verdaderamente en nuestro corazón, para beneficio de muchos, Señor, porque sé que cada uno de ellos donde tú los has puesto son de bendición tuya hacia las demás personas. Así es que gracias por su vida, gracias, Señor, por tenerlos y gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir con ellos este tiempo y estas clases. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, estuvimos haciendo ese ejercicio que hicimos de las dos columnas, pero creo que nos enfocamos nomás, Mariela, a la del creyente, ¿sí? Un poquito más a la del creyente que a la del inconverso, la verdad, porque había muchas cosas que estuvieron compartiendo muy asertivas, y yo creo que a mí me gusta siempre que esto sea una cosa así, analizarlo todos, porque creo que uno siempre va a añadir una parte al otro, siempre, ¿sí? Porque cada uno tiene virtudes y gracias diferentes y nos complementamos como cuerpo, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo 2 Corintios 6, del 14 al 18, que era el versículo. Y bueno, les vamos a decir, porque no lo terminamos, pero yo sí quisiera que lo que recuerda Karina, Mariela y el pastor Jesús, se los digan a los demás, ¿sí? En cuanto a, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y parte de lo que vimos son palabras que Pablo habla a los corintios de formas diferentes, ¿sí? Aunque está hablando del yugo desigual, y obvio desde el principio dice que no hay nada, pero cada una de las palabras claves que hay en este versículo fue lo que analizamos. Bueno, el primero fue ¿qué compañerismo? Y habla de compañerismo, ¿sí? Tiene la justicia con la injusticia. O sea, ¿cómo es que no se pueden acompañar una cosa con la otra? Y hablamos de las características y de las cosas acerca de la justicia. ¿Se acuerdan? A ver, no sé si por ahí lo tienen apuntado o algo. Que yo quisiera que se los compartieran. Creo que el pastor Jesús habló acerca de eso también, si no mal recuerdo. ¿Ya lo tenemos por ahí, pastor? Porque en la foto está muy bien usted. Bueno. El pastor habló acerca de la naturaleza. Sí. La naturaleza de Dios, sí. Así es. Sí, la justicia es exactamente la naturaleza de Dios. Parte de todavía lo que habló el pastor Jesús fue el que la justicia es esa que se da en las personas, ¿sí? Que tienen el nuevo nacimiento y una convicción, y que caminan en una convicción de fe, ¿sí? Porque no es una cosa lo mismo que la
Pero ¿te acuerdas, Mariela? ¿Qué fue lo que comentaron? Bueno, hablamos muchos, ¿no? Laura había tirado el tema también de los pre que nos habías comentado, y hablamos más específicamente los actos de justicias, cuáles serían, y las palabras adecuadas, los silencios adecuados, el respeto por el espacio personal, la propiedad privada como acto de justicia, las características de que unas personas son privadas en ellas mismas, digamos, y el otro tiene que respetarla. Y bueno, y como injusticia pusimos todo lo contrario, ¿no? Lo que era un acto de injusticia es justamente eso, en la falta de respeto hacia el otro, el condicionamiento hacia el otro, el no respeto y la valoración hacia la otra persona. Algo que hicimos no fue tanto hacer definiciones, porque bueno, las conocemos, pero algo que sacamos y fue muy bueno, muy enriquecedor, sino cuáles son las acciones, los actos, las conductas que una persona, se comporta una persona que es justa y una persona que es injusta, para poder detectar dentro de nuestros jóvenes o dentro de las personas en general, los comportamientos y el por qué. Saber que si no hay una nueva naturaleza, por más que se diga, por más que asista, por más que se congregue, sus comportamientos van a denotar que no está la justicia de Dios sobre ellos. Y entonces, como estábamos hablando también de los jóvenes, dijimos cómo eran estos comportamientos. Y yo les decía, porque tenemos que tener como lucecitas, ¿sí? Como cosas, como flash, que nos vayan diciendo por las conductas lo que hay interiormente. Entonces, ¿cómo es que yo voy a saber, ¿sí? En un joven, si verdaderamente dice, porque ¿qué hay de compañerismo? En una persona que se comporta injustamente a una persona que se comporta justamente, ¿sí? Debido a la naturaleza que está en ellos, debido a la convicción que ellos tienen de Cristo. O sea, cuando eso sucede, entendemos lo que es el nuevo nacimiento y viene automáticamente un cambio de todo. Sí, cuando eso es algo evidente que nosotros podemos ver, pero lo hicimos más dirigido hacia los jóvenes, que es lo que vimos. Y Laurita era lo que nos hablaba acerca de esto. Y luego hay otra pregunta que hace aquí Pablo. Dice, ¿qué comunión? Ya no habla de compañerismo, porque el compañerismo como que puede andar un joven, sí, con otro, pero puede ser que uno esté dentro de la justicia de Dios y el otro realmente sea un incrédulo. Le digo, aunque se congregue, no importa, pero su comportamiento denota otra cosa, y ahí habla de compañerismo. Y la otra pregunta es, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Recuerdan los ejemplos, Mariela y Karin? Hablamos que la luz es el entendimiento. Sí. Y que lo que hace es sacar lo que está oculto. Y la tiniebla se esfuerza para mantener las cosas ocultas, digamos. No hay transparencia, no hay sinceridad, por lo tanto no hay comunión en eso, digamos. No hay un beneficio, no hay una ayuda. Yo hasta ahí tengo notado, aparece la mentira como una opción,
bueno, no sé, después tengo anotado cuando nos hablaste de los niños. Hablamos mucho de los niños y de los pre. Sí, o sea, hablamos de cuando alguien tiene la luz del Señor, va siendo dócil, va siendo fácil, va siendo enseñable, va siendo una persona que en cuanto yo les decía que era muy bueno poner en cualquier cosa, en cualquier tarea a un adolescente para empezar a ver su comportamiento, para empezar a ver qué tan dócil, qué tan rebelde, qué tan sujeto a alguna orden, sencilla que sea, ¿no? Sencilla, porque a veces, como que siempre le damos espacios a la gente grande, pero no a los jóvenes. Y es bueno porque nosotros vamos viendo y nos vamos dando cuenta de si verdaderamente están entendiendo que no es solamente repetir las cosas o sabérselas, sino que haya una verdadera comprensión de lo que están aprendiendo. Eso es cuando alguien está en la luz, le es mostrado, le es revelado. Y les decíamos que ahora estamos nosotros junto con Laura Ballestreri, estamos con los adoles haciendo una dinámica totalmente diferente y veíamos cómo los niños que ya tienen tiempo en el Señor, y como chiquitos, ¿no? Veíamos una niña de 11 años con toda la seguridad cuando Laura les preguntó y escuchas horas con el Señor, horas en voz fuerte, le escuchas y ella con mucha seguridad nos decía, sí le escucho, sí sé que él me habla y sí sé que tengo una convicción plena de que Dios está conmigo, pero lo decía de una forma tan así con mucha seguridad y mucha autoridad en que claro que sí, ¿no? Mientras otros así como que, pues sí hablo, pero no hablo fuerte, o sea, no oro fuerte, ¿no? No me escucho. Entonces, veíamos cómo los niños, desde chicos, nosotros podemos ir dándonos cuenta que dentro de ellos, algunos ya de 13, 14 años están ya sirviendo, ya dando clases en algunos lugares, en otros lugares que hay célula, y cómo su comportamiento va siendo distinto. Porque el que está en las tinieblas es algo que no es muy clara, no le queda claro, no le queda visible, no le queda entendible para él las cosas de Dios, ¿no? Y a veces es cuestión de tiempo, nada más, de darles tiempo, de que ellos comiencen ya a tener una relación. Pero claro, los jóvenes es diferente porque los jóvenes pues ya tiene que haber algo más definido, ya tiene que ser algo más visible, ¿sí? En todo. Yo les digo, los tiempos de convivencia o de juntarse o de hacer cualquier cosa, es muy importante estar nosotros y a lo mejor escuchando, pero escuchando es como nos damos cuenta, ¿no? Lo que dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, y así es como nosotros lo podemos ver. Pero aquí no habla ya de compañerismo, aquí habla ya de comunión, de algo más íntimo, de algo ya más personal, ¿sí? Y aquí dice, la luz no se puede ocultar. Es muy claro que cuando alguien tiene en su corazón al Señor, un joven, no lo puede ocultar. Es algo que se ve.
y el mismo espíritu da testimonio de eso, ¿sí? Entonces, pero tenemos que estar siempre pendientes, alertas, para que no entremos en algún conflicto más adelante de que por ahí andan, les digo yo, los de las tinieblas son como los primos, ¿no? Se dicen ser de la familia, pero no son tan cercanos, no son hermanos, son ahí primos, ¿sí? Entonces, como que quieren, pero no. Y también hablamos acerca de, ¿y qué concordia? ¿Sí? Cristo con Belial. Y aquí hablamos de lo que era concordia. Eso, Mariela, tú lo tienes, está muy bueno. ¿Te acuerdas? Sí, concordia es al unísono, como una sinfonía, como notas musicales que encajan para crear una armonía. Esa es la palabra concordia, que es sinfonía. Y ese decir, ¿qué concordia, o sea, qué sinfonía, qué puede encajar entre Cristo y Belial para formar algo que se pueda, como una nota musical? Entonces no hay concordia, no se pueden ensamblar para formar una melodía. Esa es la palabra concordia, sinfonia. Sí, y hablábamos de Belial. Sí, que es justamente un demonio asignado para algo específico. Digamos que su tarea es específica. Son personas egoístas, manifiestan egoísmo, rebeldía, no se sujetan a la autoridad. Ahí comentaste lo que comentaste recién de los jóvenes, a ponerlo al servicio para buscar esta característica, si se sujetaban o no. También hablamos de que de la oración como una manera de identificación también, de saber cómo ellos oraban, si se oraba en voz, la diferencia de orar entre voz baja y voz alta, y algo muy importante que yo puse acá y lo recuadré, dice que el diablo sabe lo que hablas, no lo que piensas. Y cuando oras en voz alta le dices a él cómo es tu relación con Dios. Y Pablo lo que hizo fue exhibir a este demonio Belial para que aparezca, para que justamente, para saber cómo operar en el yugo desigual. Y después vimos muchas características que todos aportaron acerca de Belial, quién era. Creo que todos, Gaby también puso algo de Belial ahí. Más que nada las características como operaba. ¿Te acuerdas, Gaby? Sí, lo tengo anotado. Características de Belial. Significa sin yugo, sin sujeción, porque rechazó el yugo divino, dice. También es el de ganancias deshonestas, corruptas, el desobediente, el rebelde, autosuficiente, se cree, ¿no? Bueno, creo que esas eran las características. Y la verdad que, bueno, a mí también me había gustado cuando habló de la oración, ¿no? De los niños, cuando uno les tiene que enseñar a que oren en voz alta, lo importante que es. Quiero remarcar eso porque me había interesado. Nosotros ahora justamente habíamos empezado a trabajar con un grupito así de 12, 13 años, digamos, los hijos de los que se congregan. Y la verdad que me vino bárbaro porque justamente les estábamos preguntando si ellos oraban y cómo lo hacían. Y me vino bien porque la verdad que decirles que puedan ir empezando a orar en voz alta porque no lo hacían. Y bueno, para que su ser, ¿no? Como usted explicaba, su ser se entere de que adora a Dios, de que le pide a Dios, ¿no? Y bueno, la verdad que fue muy productivo escuchar esto, porque la verdad que enseguida lo pudimos aplicar dentro de las preguntas que teníamos para ellos, así que la verdad que bárbaro. Muy bueno, muchas gracias por ese aporte. No, y si hacen
tiempo yo les hice hacer un ejercicio como nosotros en el área en donde la última que estuvimos en nuestra congregación en México, teníamos muchos adolescentes, nosotros les hacíamos adorar a Dios hablando, orando, no cantando, sino, entonces ellos tenían que ver y revisar los salmos y entonces las palabras, las frases las sacaban de los salmos. Porque les decíamos, los salmos no se hablaban, se cantaban. O sea, los salmos era con música. Y entonces les decía, ahora vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo hablando. Y eso enriqueció muchísimo a los jóvenes porque les das un material para que ellos comiencen, ¿sí? A buscar a lo mejor salmos o partes de salmos en donde sea una adoración a Dios y es bonito como ver cómo ellos se van ejercitando y se van soltando en esto, porque casi a todos les da pena, entonces con eso les ayudamos un poquito. Sí, Pastor Morraya. También se había destacado de que Pablo usaba esta comparación porque mostraba qué tipo de demonio e influencia aparecía en el yugo desigual. Y también que Belial nunca iba a negociar con lo eterno. Así es. Cosa que, digamos, el joven que está digamos, en tiniebla no puede ver lo eterno, no lo puede comprobar, no lo puede disfrutar, no lo puede percibir, cosa que aquel que está en Cristo, bueno, por supuesto que es lo que más lo identifica con Dios. Claro. Y eso, fíjese, ¿cómo es algo tan simple y tan sencillo como preguntarle a un joven, ¿no? Para ti, y cómo te ves o cómo te visualizas en la eternidad. Porque es nuestra meta. O sea, ese es nuestro objetivo, llegar ahí, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Entonces, cuando alguien tiene una influencia, porque es una influencia, no es una posesión, no estamos hablando de posesiones, estamos hablando de influencias, ¿sí? Y es cierto, o sea, ¿por qué aquí Pablo no nombró el enemigo, Satanás o cualquier otra palabra, sino alguien especial? Algo que Laura inclusive nos dijo, había sido un nombre que tiene también, hoy nomás que creen que no lo encuentro, pero tenía un nombre, Belial, que también, y no lo busqué, discúlpenme, pero epíteto. Sí, que era alguien así tan específico y con las características que tenía. Entonces, cuando nosotros vemos que un jovencito por ahí anda con otra jovencita, pero le vemos ciertas características muy egocentristas, entonces nosotros tenemos que intervenir. Yo les digo, no nos esperemos a que empiece a ganar las emociones, porque una vez que las relaciones avanzan, ya es muy difícil poderlas detener, ¿sí? Yo acabo de tener a una jovencita, bueno, una señora joven, y en la semana pasada en consejería, y desde la primera vez que vino, él se decía, y así se presentó en la congregación, como un siervo de Dios, inclusive, no sé si alguna vez algo dijo, no, miren, no me acuerdo, pero desde que nosotros lo vimos, o sea, fue algo de veras del espíritu, un rechazo, que yo dije, como que no me parece que sea muy siervo, ¿no? Y Luis me decía,
yo lo percibí raro, ¿no? Porque a veces uno no sabe, no hay evidencias. Posteriormente fueron en una ocasión conmigo para ver, porque ya se iban a casar y les habían dicho del prematrimonial, pero él ya iba con fecha, no, ya nos casamos y ya tenemos todo y ya está arreglado todo, o sea, no había posibilidades de nada, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pero a ver, cuéntame, ¿no? Cuéntame tu vida. Nos contó toda su situación, había tenido dos parejas anteriores y con hijos, o sea, había muchas cosas que yo le dije. Yo después hablé con ella y le dije, mira, porque ella me decía, ¿qué le habló? O sea, ¿qué impresión tuvo? Le dije, yo te quiero ser honesta. Yo no veo por qué una persona que pasó por dos situaciones así y las está teniendo tan rápidamente una tercera, sea real, sea verdaderamente, no sé, él ya esté listo para otro matrimonio. Sí, yo creo que tienes que ser más cautelosa y tienes que ser tú, pues a lo mejor esperarte un poquito, ¿no? Esperarte un poquito. Pero ella estaba enamorada. Ella estaba enamorada y no aceptó y no quiso y bueno, la semana pasada venía porque pasó lo mismo. Pasó otra vez lo mismo, la dejó ya con dos chiquitas pero qué difícil es cuando uno puede ver, uno se puede dar cuenta y yo siento así como que nos roban, ¿no? Nos arrebatan a alguien, es algo violento que el espíritu percibe como algo violento. Eso es, para mí el yugo desigual, esa es la característica que como líder, como siervo de Dios, uno puede percibir que es algo que te están arrebatando, que te están quitando. Y bueno, el tiempo es el que habla más, ¿no? Sí, Mariela. Me pongo a pensar en lo que compartís y la pregunta que se me viene es si estuvo el consejo antes. ¿Qué falló? ¿Obediencia? ¿O el deseo impulsivo del corazón en creer que esa persona podía cambiar porque conmigo va a ser distinto, como una fábula ahí? Es que acuérdate que Belial es una de las características que tiene, que es seductor. ¿Sí? Es sutil, o sea, convence, atrapa, ¿sí? Lo decíamos, es parte, bueno, de la naturaleza de su padre, que es Satanás, ¿no? Y así fue como se le presentó a Eva, ¿no? No fue que se le presentara grotescamente, ¿no? Sino fue en una forma muy sutil. Entonces, cuando ya llega te digo, él nunca dio una pauta para hacer un paso hacia atrás y esperarse un poquito. Jamás lo aceptó y ella lo estuvo de acuerdo. Ella estuvo de acuerdo, entonces, ahora que sucedió todo esto, ella dice, yo tenía que venir, Pati, porque tú me lo habías dicho, tú me habías ya advertido una cosa así y pasó. Entonces, pues sí, es muy duro, años, porque han pasado años, pero pues qué bueno hubiera sido que hubiera escuchado, ¿no? El consejo a tiempo. Por eso dice, qué concordia, alguien que esté en Cristo con alguien que llega así y seduce totalmente, convence, y es parte de la soberbia. La soberbia es manipuladora, muy manipuladora, ¿sí? Por eso es que este demonio lo que hace es sacar o querer o pretende sacar a las personas
del camino eterno. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí ya viene la otra parte y dice, ¿o qué parte? Fíjense, aquí usa otra palabra. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿A qué se refiere cuando aquí dice, ¿o qué parte? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, porque no tiene ni parte ni suerte? ¿Sí? Parte me da que es meris, que significa porción, qué herencia o qué botín. Así es, así es. Parte es exactamente eso, ¿sí? ¿Sí? O sea, no tiene ningún botín. ¿Qué otra cosa me dijiste? Herencia o porción. Y fíjense qué importante verlo así, porque hasta para saber orar nosotros, ¿no? O sea, a ver, Señor, dinos qué hay, qué herencia tiene el uno con el otro, o si verdaderamente el otro tiene la herencia de Cristo sobre su vida. ¿Sí? Hazla ver, sácala a la luz, haznosla manifiesta, ¿sí? Porque sabemos que nosotros compartimos una herencia con Cristo, ¿no? Y también es cierto, o sea, de qué forma o qué porción del Señor tiene, ¿sí? Por eso dice el creyente con el incrédulo. No hay nada que los una, no hay nada, no existe en común algo que podamos, pero ¿cómo podríamos? Sería lo mismo que los otros, el de comunión, ¿qué comunión las tinieblas con la luz? ¿No? Sería muy similar. Sí, pastor. Tati, y aquí también creo que entraría a jugar lo que es entre el creyente espiritual, ¿cierto? Porque tenemos creyentes carnales que por allí no se diferencian tanto con los incrédulos, pero creo que en la identificación del cumplimiento del propósito eterno. Es decir, alguien que mueve su vida en favor del propósito de Dios, por supuesto que no tiene nada que ver con el pensamiento, con las decisiones que va a tener un incrédulo que no le interesa en absoluto el cumplimiento del propósito eterno. Es decir, esto es querer juntar el agua y el aceite, más o menos. Así es. Por eso tan importante cuando uno por ahí que comience a ver que uno andan un poquito más juntos, un poquito más cerca, inmediatamente intervenir, ¿sí? Pastora, Sí. y también hay veces que hay algunos por allí jóvenes, sobre todo nos ha pasado a nosotros en otras oportunidades, jovencitas que por allí comienzan a tener una cierta amistad con gente incrédula, creyendo que con el paso del tiempo van a lograr que esos chicos acepten su creencia, acepten su sentir. Yo recuerdo de una chica, una joven muy, muy especial de nuestra congregación que me decía, pero pastor, yo no voy a negociar el propósito, el cumplimiento del propósito eterno. Le digo, mira, te va a resultar difícil. También le quise avisar, ya una chica tampoco no tan pequeña, pero te va a resultar muy, muy difícil, porque hay pensamientos totalmente diferentes, hay
relaciones de vida totalmente diferentes, vos mientras vos guardés el lugar y vos sepás que eso no es negociable, bueno, si querés hacer la prueba, bien, pero no es lo más viable para una relación que tenga futuro. Claro, porque lo que ella decía que de entrada, apenas se conocían, lo primero que ella decía, lo que yo tengo de Dios no es negociable. No era tampoco la manera de encarar en el primer momento en que se conocen. Porque el que no conoce va a decir, bueno, chao, hasta luego. Sí, yo siempre les digo cuando me dicen una cosa así, yo siempre les digo, bueno, deja que Dios lo defina. Deja que Dios lo defina. No entres en ningún acercamiento porque te puedes enamorar, esa es la verdad. Y más cuando son mujercitas ya grandes que, bueno, si les surge un poquito ya enamorarse, entonces es peor. Esta persona que les digo de la semana pasada, ya tenía sus 30 años, entonces 30 y tantos. Entonces ella sentía que ya no se casaba, ¿no? Que ya no se casaba. Y la verdad es que es difícil hacerles entrar en razón, porque lo mejor es no acercarse y asegurarse que Dios sea el que muestre el corazón. ¿Sí? Si tu salvación, si tu eternidad no es negociable, no te metas en ese negocio porque no es tuyo. ¿Sí? No te metas en ese negocio. ¿Sí? Porque eso es yo les digo, quien redarguye de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Podemos hablarle mucho de la palabra, podemos hablarle mucho de lo que son las buenas nuevas, pero no va a redarguir el pecado de nadie, porque eso es una labor del Espíritu Santo. Entonces, si Él no puede, pues menos nosotros, ¿no? Menos nosotros. Pero nosotros somos los instrumentos precisamente del Espíritu Santo cuando Él nos dice, a ver, vayan y hablen, digan. Entonces él lo hace, ¿sí? Y no lo hace ver, por supuesto, para eso están los dones y el discernimiento y la palabra de sabiduría y todo. Sí, Mariela. Estaba pensando, nosotros estamos hablando acá de noviazgo, que en realidad es compromiso. Compromiso. En el caso, por ejemplo, de lo que hablaba el pastor Moraya y Elsa ahí, en el caso de que le interese una persona que por ahí no conoce al Señor, no podría más que pasar de una amistad. O sea, poder avanzar hasta una amistad para por ahí conocer el corazón de la otra persona, y ahí por ahí sí, en lo espiritual, empezar a orar por esa persona para que primero conozca al Señor, y después que el Señor defina, ver si realmente esa chica fue un instrumento de atracción al Evangelio, pero no viendo en esa persona un potencial novio ya. Sí, esa es la pregunta, Pati. O sea, sí podemos avanzar, digamos, decirle a esa persona, mira, lo único permitido que tenés vos con ese incrédulo es una amistad, entendiendo lo que es amistad en el Señor, entendiendo lo que es una amistad en el Señor, y dejando que el Señor se expida con respecto a la vida de esa persona, pero nunca hacerse una ilusión de que pueden llegar a ser algo más. Sí, a ver, yo quiero que hable Ale. Sí, Ale. No. Yo tengo un familiar que hace 45 años que está esperando que el marido cambie. Es más, casi 50. Se casó con un muchacho que fue a la iglesia por ella. Al primer pestañeo del pastor, no, dijo, esto no es lo mío. Y lleva casi 50 años luchando en una lucha completamente desigual, por las cuestiones de la vida normales, que no vamos a entrar en detalle, todos conocemos, la atracción física, el cariño, la convivencia. Tienen 3 hijos,
un desastre con D mayúscula. Entonces, la pregunta es a todos nosotros, ¿qué les hace pensar? Miren, a mí particularmente me educaron con terror a errarle. Más vale que Dios te diera 400 bellones, 500 palabras, bajara Gabriel para saber con quién te ibas a casar. Era un extremo que estaba medio complicado. Pero hoy ellos, o sea, yo lo que veo en esta generación, que ellos creen, a mí no me va a suceder, no, justamente conmigo se va a romper la regla. Yo voy a comer 3 Big Mac todos los días y no me voy a morir el corazón. Conmigo se va a morir. Voy a tomar 4 litros de Coca-Cola y no me va a agarrar diabetes. Conmigo se va a romper la regla. Sí, fíjate que yo, Mariela, al respecto, la verdad es que yo, una sería decirle claro, ¿sí? O sea, cuando nosotros vemos una situación así, decirle, ella tiene que ser muy clara con él y decirle, mira, yo no me voy a casar con alguien que no tenga una convicción de fe, ni siquiera que conozca de Cristo. No, porque eso no nos dice nada, sino que tenga una convicción de fe, sí, que conozca a Jesús, sí, por bien de él y por bien mío, porque yo tampoco le convengo. O sea, esa es la realidad, ¿sí? Porque nosotros no vamos a negociar y va a ser como dice Ale, pasarte años y años y estar ahí tironeando para un lado y para otro, ¿sí? Y ni vas a ser feliz tú, ni voy a ser feliz yo. Pero yo lo que haría sería aconsejarle y decirle, si a ti te interesa, ¿sí?, conocer de Cristo, yo le pondría a un varón para que le hablara, ¿sí? Ella no es la persona indicada para hablarle y que lleven una amistad. Olvídalo, se va a enamorar. Se va a enamorar. Porque si ya le echó el ojito, ya desde ese momento ya es un riesgo. Ya estamos jugando con fuego. Entonces, que ella le diga claro lo que es y que otra persona, ¿sí?, un varón, sea quien le comparta y quien lo lleve a los pies de Cristo y que él dé el testimonio de todo esto. Que dé testimonio de justicia, que dé testimonio de que la luz de Cristo está allí, y bueno, que se espere, total, ¿sí? Si van a durar toda una vida por delante, entonces si verdaderamente está interesado, y no que esté interesado en hacerse cristiano, como dice Ale, para que luego se case, no, no es así. Eso lo tendría que guardar ella. Son las cosas que dice la palabra, que María guardaba cosas en su corazón, aquellas que no se dicen, aquellas que no se hablan, sino que se esperan hasta que se vea, ¿Por qué? Porque fíjense el otro que dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que podría ser esa muchachita, el templo de Dios, ¿sí?, el templo en el cual Dios se puede mover con facilidad, en donde Dios puede habitar, en donde Dios está? Eso es un templo, ¿sí? Y los ídolos. El que nada más se ve a sí mismo, el que quiere las cosas conseguirlas, el que quiere, es que dame la oportunidad, es que sí estoy de acuerdo también en el Señor, es que sí, a mí también, yo soy una persona que me gusta conocer de Dios. No, nos estamos enfrentando a un hijo de Belial. Eso no lo olvidemos. Eso no lo olvidemos. No me quieras convencer de algo que si aquí el Señor lo dejó escrito, es porque yo soy la responsable de tomar las precauciones. Ahora, si tú eres un templo del Espíritu Santo, entiendes y sabes. ¿Sí?
entiendes y sabes. Y mire, ¿yo por qué se lo digo? Porque a mí me pasó hace muchos años con una persona que trabajaba en casa y que vivía con nosotros. Y de repente le sale, o sea, un muchacho que empezó a ir a la congregación y todo, y empezó a hablar con ella, y empezó a acercársele, y inmediatamente yo fui y le dije, a ver, no te arriesgues, espérate a que se vea evidencia verdaderamente de ese nuevo nacimiento, y espérate a que él muestre su convicción de fe. Pero cuando ya están urgidas, ¿sí? Ya hay una urgencia. Entonces, ¿qué sucedió? Que nos esperó. Y empezaron en el noviazgo. Entonces yo agarré y me callé la boca. Cuando ella me decía, ¿cómo ve? ¿Qué le parece? Él quiere que nos casemos. Usted es adulta, usted decida. Yo le dije ya lo que pienso y yo no me voy a mover de ahí. No voy a negociar eso. No voy a negociar lo que dice la palabra. Lo siento. Vivía en nuestra casa. Era parte de nosotros también. Una mujer de veras de Dios. Y entonces empezó ella a estar inquieta de ver mi actitud, mi postura, ¿sí? En que todo estaba bien, pero cuando se llegaba la charla de hablar de él, yo bajaba mi cortinita y le decía, usted conoce mi postura, ¿sí? Y el doctor decía lo mismo, tú conoces y sabes, y mi amor, usted va a vivir, o va a vivir bien, o va a vivir mal, pero usted lo va a vivir. Ya es una decisión de una mujer adulta. Y entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no oramos? Y le pedimos a Dios que si hay algo en tinieblas, que si hay algo en lo profundo de su corazón, ¿por qué? Que lo saque a la luz. Que lo saque a la luz. Así de fácil. ¿Sí? Si tú quieres hacer la voluntad de Dios y dices que Él sí es cristiano, bueno, que lo saque a la luz el Señor. ¿Sí? Y entonces oramos, hicimos una oración y ya. Y nosotros, Luis y yo le decíamos, Señor, inquieta su corazón, para que ella verdaderamente vea y busque. No tardó mucho tiempo, yo creo que ni un mes, cuando ella empezó a estar inquieta, y un día de repente me dijo, ¿sabe qué? Ahorita vengo. Y así como que era temprano, yo le dije, ¿a dónde vas? Voy al trabajo de este muchacho y lo voy a esperar afuera de su trabajo. Yo le dije, bueno, ¿él sabe que vas? No, no quiero que sepa. Dije, bueno, pues ve. Y su sorpresa fue que cuando él sale de su trabajo, había una muchacha esperándolo. Y ahí para ella fue tremendo. Pero fíjese que ahí no terminó la cosa. Ella dijo no, pero ya totalmente convencida, dijo, se acabó. Pero se acabó, ¿eh? Ella fue tajante en eso. Con el tiempo, después supimos que este muchacho tenía una inclinación y era homosexual. Y entonces ella le agradecía a Dios y nos dijo a nosotros, nunca voy a volver a rechazar su consejo. Le decía yo, entiende que a veces, sí, nosotros no podemos ver las cosas claras, pero a veces otra persona que está un poquito afuera de la circunstancia puede ver las cosas mejor y puede escuchar la voz de Dios. Y gracias a Dios, hoy es una misionera que nosotros tenemos, de hecho nosotros la sostenemos y todo, una mujer hermosa, una mujer discipuladora, pero de esas discipuladoras nunca se volvió a casar, ¿sí? Ella dijo,
no más, no más. Me voy a dedicar a servir al Señor y ya no estoy en edad ni para tener hijos, ni para nada, entonces me voy a dedicar a servirle al Señor. Y ha sido hermoso, hermoso, hermoso el fruto, ¿sí? De su llamado. Si es que a veces hay cosas que es así, ¿sí? Él siguió con el templo, es alguien dócil, es alguien que servicial, porque un templo es alguien de lo que se sirve a alguien, ¿sí? De lo que se usa a alguien, y es una actitud en los jóvenes de servicio y de ayuda, siempre. Ese es el templo del Espíritu Santo. Esa es una característica del que es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Es una persona servicial. Y luego dice más adelante, porque ustedes son templos del Dios viviente, aquí aclara, ¿sí? Templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y serán su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo seré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hasta para unirse con alguien se tienen que cumplir estos requisitos, ¿sí? Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense. Fíjense qué radical aquí es el Señor, ¿sí? Dice el Señor, salgan y apártense de personas así. Y no toquen lo inmundo. Quien tiene estas características, ¿sí? Dentro del incrédulo, así es como Dios lo ve. No toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Estamos hablando de Corintios y ahí Dios está presentando como el Dios Todopoderoso, como se les presentaba, ¿sí? A los profetas, les hablaba a los profetas, o sea, no lo está diciendo Dios, no, el Dios todo que lo puedo, el Dios que lo puede. Y yo estoy segura que cuando una persona se sujeta a esta palabra y toma de veras que no negocia, es una persona que como dice aquí, apártense, ¿sí? Dice, y serán ustedes, y yo seré para ustedes padre, y ustedes serán hijos e hijas, dice el Todopoderoso. La vida de esa persona cambia radicalmente, ¿sí? Porque define claramente quién es y el lugar que tiene Dios. Es así, mis amados, y esas son de las cosas que uno no puede. Y tiene uno que ser muy, muy específico, ¿sí? Muy específico con las personas. Otro de los puntos que habla acerca de las reglas de oro, de las reglas que debe de haber es la pureza. Pablo le escribe muy claro, y aquí Laurita, se me fue, de Mendoza, Dupans. Laurita Dupans nos dio un tip muy bueno, ahorita se los digo. Dice aquí Pablo le escribe a Timoteo acerca del trato de las jovencitas como hermanas, ¿sí? Con toda pureza, considerando en primera de Timoteo 5, 1 y 2, ¿sí? Considerando a la mujer, los noviazgos entre cristianos y que las mujeres, al ser cristianas, son nuestras hermanas en la fe y nuestros hermanos en la fe y coherederas de la gracia de la vida también. Eso es algo que nosotros nunca debemos de perder de vista. Dice 1 Timoteo 5, 1, 2,
no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padres. Ese es el trato que debemos de tener unos a otros. O sea, y aquí se lo está diciendo a Timoteo, que era joven, pero ten el trato, el decoro, trátalas con pureza, a las mujercitas trátalas como lo que son, como coherederas de la gracia de la vida, como tus hermanas en Cristo, ¿sí? Y aquí dice, exhórtale a los ancianos como a padres, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Y Laurita nos hablaba de cómo ellos enseñaban a sus adolescentes, desde los adolescentes, les daba una charla acerca del espacio personal, que a la hora que se sientan deben de tener un espacio, que no se toquen ni las piernas, ni los brazos, ni abrazos de cuerpo a cuerpo. ¿Sí se entiende eso? O sea, abrazos, bueno, como los tenemos con nuestros esposos, ¿no? Sino que sean abrazos, pero que solamente toquen las partes, estas partes que llamábamos también la clase pasada, que son las partes seguras, se les llama. La mano, darle la mano, tocarle a alguien los hombros y la cabeza. Hasta ahí podemos tener un contacto físico con un hermano o con una hermana en Cristo, ¿sí? Esas son las partes seguras, en donde nadie se va a sentir agredido. Jamás, sí, que un varón toque el brazo de aquí de adentro, nunca, porque no es una zona. Esas tres partes son las únicas partes seguras en donde podemos tocar a un varón o una jovencita puede tocar a un joven o un joven a una jovencita, ¿sí? En esas partes, porque esas son las partes seguras, ¿sí? En donde no hay ningún problema. Y Timoteo nos dice aquí acerca del trato, de cómo tiene que ser y que no lo olviden. Que no lo olviden, enseñarle a nuestros jóvenes sí, que sea ese trato santo, esa pureza en el trato. Y que seguramente también lo van a recibir de la misma manera, ¿sí? Respetar la individualidad de cada uno de ellos. Y el lenguaje. El lenguaje, esa es otra parte de la pureza, por eso aquí dice, no reprendas al anciano. No están para reprender una persona menor a una persona mayor, ¿sí? Ni ahora en los jóvenes, el lenguaje, cuidar el lenguaje personal, ¿sí? De cómo se hablen, de cómo se traten, porque ahora hay muchas palabras muy feas que se dicen y las están haciendo naturales, las están haciendo como normales y no lo son. El control y los impulsos sexuales también que se deben de tener es muy importante cuando ya se está en un compromiso en el que no pueden, ¿sí? Tienen que aprender a tener dominio propio. Y el dominio propio es algo muy benéfico, lo verán ustedes en la sexualidad con Luis, como un hombre cuando desarrolla el dominio propio en su área sexual, es un hombre que siempre satisface a su esposa sexualmente en el acto sexual. ¿Sí? Pero el que tiene dominio propio. El que no tiene dominio propio, él va a lo suyo. Y si la esposa agarró algo, pues bueno, si algo le sucedió o sintió, qué bueno. Y si no, pues ni modo, ¿sí? Pero él va por lo que él quiere. Cuando se tiene una entrega, cuando se ve la relación sexual
como lo que es, como una entrega, como un regalo, como algo hermoso y precioso que Dios nos ha dado, el hombre es paciente ejercitando el dominio propio para que la mujer también disfrute de la relación sexual. Entonces, esto lo tienen que desarrollar. Claro, todo esto no se los van a explicar, ¿sí? Sino hasta que llegue su tiempo. Pero sí desarrollar el dominio propio. Respétala y decirle a las jovencitas, no permita que ande el otro como pulpo, ¿no? Con tentáculos, en lugar de 2 manos parecen tentáculos. No, sino inmediatamente consulten, véanlo, háblenlo, díganlo con sus consejeros, con sus líderes, con quien sea, para que sean también conducidos y instruidos acerca de esto. Pero nunca tener una conducta desenfrenada. ¿Por qué? Porque debe de existir, ¿sí? Ese espacio personal hasta el momento de la consumación del matrimonio, ¿sí? Y lo mismo las mujercitas. Hay áreas en las que no tienen que tocar a los varones. Ni el cuello, ni las orejas, ni los oídos, ni besos prolongados. O sea, son todas esas cosas que todos esos impulsos también las mujeres tienen que aprender a controlar, ¿sí? Y también se les tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque en ocasiones los hombres vuelan. Acuérdense que ellos vuelan rápido, ¿sí? Entonces, no, a enseñarles a que todo eso tengan ellos, ejerciten el dominio propio, ¿sí? Es muy, muy importante, ¿sí? Por supuesto que de ninguna manera cabe la posibilidad de fornicación. De ninguna manera. Pierden mucho terreno, pierden muchas cosas espirituales, mucho de veras del propósito eterno se pierde en un acto de fornicación, ¿sí? Entonces, esa área, ya cuando están en este tiempo, deben de dar un seguimiento muy cercano, tanto a nuestros hijos como a las personas de la congregación. Bueno, nos quedamos entonces, dice aquí en 1 Corintios 5:9, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún coman. Y aquí es muy, pero muy, muy tajante Pablo, ¿no? Porque les dice, no, con estos ni se acerquen, ¿no? O sea, a mí se me hace muy fuerte, ¿no? Porque uno dice, wow, Señor, de veras que hay cosas en las que uno no puede arriesgarse, ¿sí? Y los jovencitos no pueden arriesgarse, no pueden arriesgarse, y meterse en más problemas. Lo mismo el avaro, ¿no? Yo les digo, siempre deben de fijarse a las jovencitas cuando ya están en un compromiso, a ver, velos y diezma. Fíjate, porque si le roba a Dios, que no le vaya a robar a otro. No, eso es muy fácil. Robarle a otro, si le roba a Dios, pues cómo no.
¿no? Entonces ese es el avaro, ese es el que busca nada más para sí, el que es ladrón, porque es ladrón. Bueno, nos quedamos hasta aquí y la siguiente clase veremos ya Primera de Corintios. Y este versículo, a ver si por ahí lo leen un poquito, Primera de Corintios 6, del 13 al 20, lo leen un poquito y lo meditan para que lo veamos un poquito más la clase que viene. ¿Les parece bien? Porque ahorita ya mi tiempo se terminó, ¿verdad? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo aquí un reloj muy puntual, muy puntual. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Gracias, Pati. Gracias. Dios les- Saludos, gracias, Pati. Gracias, bye. Gracias, Pati. 5 minutos. 5 minutitos.